Estimados estudiantes, niñas y niños de octavo básico, tengan ustedes un muy buen día. El día de hoy les invito a observar la cápsula número 3, que corresponde al eje de física, el nivel 1 y el objetivo de aprendizaje número 10, que estamos tratando no solo el concepto de electricidad, sino que también el concepto de electricidad asociado a los sistemas, ¿cierto? El día de hoy vamos a cambiar un poquitito de tema, pero se relaciona directamente con el concepto de calor, ¿cierto? Con la transferencia de energía. El objetivo de la clase el día de hoy es explicar el concepto de calor como proceso de transferencia de energía térmica, un tipo de energía de los tantos que hay, entre dos o más cuerpos demostrando interés. Las habilidades de trabajo el día de hoy son observar, identificar y explicar. Y les invito a ver la clase del día de hoy. Vamos a comenzar la clase recordando lo que vimos la última clase. En este sentido, nosotros trabajamos el circuito eléctrico, ¿cierto? Vamos a ver qué partes corresponden a un circuito eléctrico para activar los conocimientos previos. ¿Recuerdas cuáles eran las partes de un circuito eléctrico simple? Las partes de un circuito eléctrico simple son la batería o la fuente de poder, que también comúnmente llamamos generador, y que tiene la función de enviar la energía, de dotar de energía al circuito eléctrico para que ésta se transporte y haga funcionar un aparato final, ¿cierto? El interruptor, que es el comando de poder del circuito eléctrico, quien da el paso o da el corte a la electricidad o a la energía para que ésta se detenga o avance. Los cables o conectores, que son los elementos de transferencia de la energía que va a ser transportada por este circuito hasta llegar al terminal o finalmente el receptor, que puede ser una ampolleta, un artefacto eléctrico que funcione con algún tipo de energía, y su función principal es recibir la energía y cumplir la función determinada de este objeto. En este caso, la ampolleta va a transformar la energía química de la pila a una energía lumínica, ¿cierto? Donde va a iluminar un espacio determinado. Hoy en la clase vamos a trabajar lo que es el concepto de calor, que se produce por las transferencias de calor. Vamos a entender primero lo que es el concepto de transferencia de calor y después los tres mecanismos importantes para realizar una transferencia de calor. Vamos a ver primeramente el concepto de calor, el concepto como tal, y como concepto tenemos ahí que el calor es una energía que se manifiesta por un aumento de la temperatura. Nosotros los seres humanos necesitamos del calor del sol como fuente de energía vital, ¿cierto? Para nuestra vida, para nuestras acciones vitales, para la producción alimenticia, ¿cierto? Entre otras cosas. El calor, así como el oxígeno, son vitales para la vida humana. También existen transformaciones del calor, ¿ya? O transferencias. Esta vez nos vamos a enfocar en lo que son las transferencias, ¿ya? Que se origina por movimientos vibratorios de los átomos. Acuérdense de las partículas. El año pasado en séptimo vimos lo que eran las partículas del calor cuando aumentaba la temperatura o cuando descendía. ¿Qué pasaba? En este caso, para aumentar la energía calórica, las partículas se mueven y vibran mucho más rápido, y así se forman y aumenta la temperatura en un objeto determinado, como lo vimos el año pasado en la olla de presión, ¿cierto? Entonces el calor es una fuente vital de energía que proviene principalmente del sol o de algunos artefactos que son creados para emitir calor, como por ejemplo una estufa, ya un calefactor, un hervidor, entre otras cosas. ¿Qué es una transferencia de energía? Y aquí vamos a adentrarnos en el proceso químico, ya físico. Es un proceso físico-químico, ya que se refiere al traspaso de la energía calórica de un objeto neutro o de un objeto que tenga calor a un objeto neutro, ¿ya? La transferencia de calor es un proceso físico de propagación del calor en distintos medios. La parte física estudia estos procesos, se llama termodinámica. La termodinámica es una ciencia que estudia
lo que son las transferencias de calor y las transformaciones del calor, y cómo este se puede proyectar a distintos elementos, ¿ya? La transferencia de calor se produce siempre que exista un gradiente, un elemento térmico en un sistema, o cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto, ¿ya? Un objeto con mucho calor, con mucha energía calórica, y un objeto que esté potencialmente neutro. Ejemplo, una estufa va a transferir el calor en una habitación de cemento que está helada, ¿cierto? Una habitación muy grande, ¿qué va a pasar con la estufa? Va a hacer que el calor se expanda y genere un clima más apto en las temperaturas de invierno, por ejemplo, para que nosotros podamos estar más agradables, tengamos una temperatura más agradable, ¿cierto? La estufa va a proyectar el calor por dentro de este recipiente que vendría siendo esta habitación helada, y va a cubrir con las ondas del calor todo este espacio. Ese es un ejemplo básico de transferencia que comúnmente hacemos. O otro ejemplo de transferencia es cuando colocamos el agua, vamos a tomar once, vamos a colocar el agua en la tetera y le colocamos calor en la cocina. Se genera una transferencia de calor entre el objeto que es potencialmente energético, en este caso la llama de la cocina, ¿cierto? Y la tetera que tiene el agua heladita dentro de ella va a hacer una transferencia de calor. Se va a traspasar el calor de la llama, de la flama de la cocina a la olla, o en este caso a la tetera, para que esta agua pueda ebullir y conservar esta energía que es el calor. El proceso persiste hasta alcanzar el equilibrio térmico, es decir, hasta que se iguala las temperaturas. El agua caliente va a igualar a la temperatura de la flama y va a producirse la ebullición en el caso del ejemplo que acabo de dar. ¿Ya? Va a haber un equilibrio de temperaturas entre el objeto que estaba neutro y el objeto que estaba potencialmente energético, que tenía el potencial calórico, en este caso la flama de la cocina. Vamos a seguir adelante y vamos a trabajar ahora cómo se produce una transferencia de calor. Este concepto que acabo de decir, que es un traspaso de calor de un objeto con mucha energía calórica a un objeto que está helado, ¿cierto? Que no tiene energía. La transferencia de calor ocurre desde un cuerpo más caliente a uno más frío, como resultado de la segunda ley de la termodinámica. La transferencia de calor ocurre hasta que los cuerpos y su entorno alcanzan un equilibrio entre el objeto con calor y el objeto neutro, ¿cierto? Se alcanza un equilibrio de calor. El calor se transfiere mediante la convección, la radiación o la conducción, que son los tres métodos de transferencia de calor entre los cuerpos. Dice ahí que el calor, denominamos calor al proceso que permite la transferencia de energía entre dos o más sistemas o entre dos o más elementos, cuando entre ellos existe una diferencia de temperatura. Uno está a baja temperatura y el otro está a una temperatura elevada, lo que es A y B. Ya acá tenemos un objeto que tiene mucho calor y un B que no tiene calor, y el calor va a ser una transferencia desde el A al B, ¿cierto? A tiene mayor calor y B tiene menos calor. Mecanismos de transferencia del calor. Vamos a ver los mecanismos. El calor, y el primer mecanismo que vamos a trabajar es la convección. Bueno, los mecanismos de calor son instancias o tipos de forma de transferir el calor entre objetos, ¿ya? Tenemos tres: la convección, la conducción y finalmente la radiación. Cuando dos cuerpos que tienen distintas temperaturas se ponen en contacto entre sí, se produce una transferencia de calor desde el cuerpo de mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura. La transferencia de calor se puede realizar por tres mecanismos que los vamos a ver en detalle: la convección, la conducción y la radiación. En este ejemplo que ustedes ven aquí en la olla de cocina o en un sartén, se aplican los tres conceptos de los tres mecanismos de transferencia de calor: la convección, la radiación y la
la conducción. En este caso, este ejemplo es muy integral ya que engloba los tres mecanismos de transferencia de calor que existen. La convección es una de las tres formas de transferencia que tiene el calor, ¿cierto? La convección se produce únicamente en materiales sólidos como en materiales líquidos. ¿Ya? La evaporación puede producirse en materiales que son metálicos, por ejemplo, entre un sartén y el fuego, y también puede producirse entre el agua caliente cuando yo echo un huevo y lo cozo, ¿cierto? Se va a coccionar y se va a endurecer, va a cambiar de estado, va a haber un cambio físico irreversible. El agua caliente, como también materiales sólidos, pueden y tienen las características físicas para que se produzca la convección del calor, y es el transporte a través de un fluido. Eso es la convección. La conducción del calor es cuando yo conduzco el calor a un punto específico. Por ejemplo, enciendo una vela y coloco una cuchara sobre la llama de la vela. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la llama de la vela va a transferir el calor a la cuchara, y la cuchara se va a ir calentando de poco hasta que va a cubrir el cuerpo entero. Y obviamente si yo tengo mi mano puesta me voy a quemar, ¿cierto? La conducción de calor o transferencia de calor es un proceso de transmisión basado en el contacto directo entre los cuerpos. Los cuerpos tienen un contacto directo entre sí. No es a distancia. Necesariamente tiene que haber un contacto directo. Por ejemplo, yo voy a colocar un pan sobre un tostador. ¿Y qué es lo que va a pasar? Por ese contacto, que el tostador va a estar sobre la llama de la cocina, va a generar un tema de transferencia de calor que va a provocar de que el pan se tueste, ¿cierto? Que va a provocar de que el pan quede más durito, ¿cierto? Un pan tostado. La radiación de calor, ¿ya? Es otro método que es la emisión, la propagación y la transferencia de energía mediante las ondas. ¿Cuáles son los objetos que nosotros tenemos a mano y que hacen esta radiación? El microondas, también tenemos el hervidor eléctrico que también produce una radiación. Los hornos, todo tipo de horno genera una radiación, ya a través de ondas magnéticas y partículas que van a envolver el objeto y van a transferir esta energía calórica a este objeto que está neutro. Algunos ejemplos de estos mecanismos de transferencia de calor son los siguientes. En la convección de calor tenemos estos dos ejemplos que están ahí, que es una plancha que va a transferir el calor por medio del tacto, ¿cierto? Por medio de del roce que va a pasarse sobre la ropa y la va a dejar estirada. La transferencia ocurre cuando se calienta la base de la plancha y transfiere el calor a la ropa que está helada, ¿cierto? Y la va a dejar en un estado más, va a cambiar la forma, la estructura de esa prenda. La transferencia de calor en una tetera que está colocada en una cocina y va a ebullir su agua dentro de ella. Las partículas se van a empezar a mover rápidamente hasta que el agua va a ebullir, ¿cierto? El agua fría desciende y el agua caliente asciende. ¿Qué significa eso? Que el agua fría va a descender, la temperatura fría, y va a aumentar el calor dentro de la tetera para que esta agua pueda estar en un estado de ebullición e igualar a la temperatura de la llama de la cocina. Vamos a tener una temperatura igualitaria dentro del agua, en este fluido, y en este gas que va a emanar la temperatura calórica de la cocina. La conducción de calor a un punto específico se produce, por ejemplo, en estos dos ejemplos. La vela, vamos a colocar un material metálico sobre ella y la vamos a colocar en la llamarada que va a emitir la vela. Lo que va a pasar acá es que esta va a proporcionar el calor que va a transferir a este punto y finalmente se va a quemar la persona que la va a tener en su mano, ¿ya? No tienen que hacer estos ejemplos en la casa porque
pueden causar algún tipo de accidentes. Y esto es solamente para demostrar lo que son las evidencias empíricas para demostrar lo que son estas experimentaciones, estos mecanismos, ¿cierto? Acá tenemos lo que es un fósforo que la punta va a rozar a través del roce, ¿ya? Va a encender la cabeza del fósforo y esta se va a transmitir el calor que va a ir quemando poco a poco la estructura del fósforo hasta que se va a carbonizar. Esto también es una conducción de calor hacia este punto, hacia la parte final del fósforo. Y en el caso de la radiación, acá tenemos dos ejemplos que utilizamos como base el sol, ¿ya? La radiación solar, y tenemos la lupa. Cuando nosotros tomamos la lupa, colocamos la lupa al sol y sobre un papel intentamos hacer que este va a un punto específico del papel vaya a quemarse, ¿cierto? Vaya a proyectar toda la radiación y finalmente se va a quemar, se va a combustionar y va a provocar lo que es el fuego. Y este otro ejemplo común para ustedes, que es cuando van a la playa, se bañan, les da frío y toman el sol les proporciona temperatura a su cuerpo y finalmente obviamente que uno tiene que tomar todas las precauciones, el bloqueador solar, para no adquirir enfermedades por medio de la radiación solar como es el cáncer a la piel, ¿ya? Y su cuerpo se va a cargar con esta energía del sol y se va a broncear. Obviamente, vuelvo a reiterar, debe estar protegido por un buen bloqueador solar, ¿ya? Esa es la radiación del calor. Vamos a avanzar. La actividad de desarrollo que se va a plantear en esta clase es la siguiente. Va a completar usted una tabla de datos con lo que entendió sobre los mecanismos de transferencia de calor, la convección, la conducción y la radiación. Va a explicar con sus palabras acá en estos espacios sobre lo que usted entendió y va a dar un ejemplo distinto a los ejemplos que revisamos en la diapositiva anterior, ¿ya? Y ahí usted va a desarrollar la habilidad de explicar un concepto nuevo, que son estos mecanismos. Así que los invito a desarrollar esta actividad. Y para sintetizar la clase vamos a hacer la síntesis, que vamos a hacer como un resumen pequeñito de lo que vimos hoy día. El concepto de transferencia de calor es nada más que un traspaso de calor entre dos o más cuerpos. Para que exista un traspaso de calor de temperatura o de temperatura, debe existir un cuerpo que esté energizado, de energía calórica, y un cuerpo que esté neutro, un cuerpo que tenga una temperatura alta y un cuerpo que tenga una temperatura más descendida para que haya una transferencia de calor. Puede ser a través de estos tres métodos que ustedes ven ahí. La conducción del calor, que es la transferencia de calor a través de un material sólido, ¿cierto? Por ejemplo, el mango de este sartén, ¿cierto? Se va a calentar y finalmente la persona va a tomar esta temperatura que le va a provocar una quemadura si usted no lo suelta. ¿Ya? Acá en la conducción de calor se conduce a un punto específico la temperatura. En este caso, la conducción va a empezar en la llama hasta el mango del sartén. En esa dirección, una conducción, un transporte de energía. La convección es la transferencia de calor por un ascenso de un gas o un líquido. Dijimos que la convección podía pasar en un líquido como también en un sólido, ¿ya? En un metal, por ejemplo, cuando nosotros calentamos, por ejemplo, hacemos, por ejemplo, esto, por ejemplo, calentamos una cuchara, revolvemos el té cuando lo vamos a tomar para que se disuelva el azúcar, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo saco la cuchara y la toco? Se va a calentar porque el agua caliente va a hacer una transferencia por convección a la cuchara, que está helada antes de meterla al té, en este caso al café, y revolver esta sustancia, ¿cierto? La radiación es el último método que vimos y este es la transferencia de calor mediante ondas infrarrojas, ¿cierto? O rayos solares. Vimos, por ejemplo, la radiación del sol, la radiación ultravioleta,
y que puede ser tomada cuando yo me baño en la playa y tomo el sol para calentar mi cuerpo, o como por ejemplo cuando utilizo la lupa en el sol y quiero transferir el calor a una hoja de papel o a un... Pongo un sartén cuando hacen 30 grados de calor en el verano y coloco un huevo y este huevo se me va a cocer a pleno sol, producto de los rayos solares que van a caer directamente sobre él. Eso es la radiación. O un trozo de queso o un chocolate se va a derretir, producto del directo impacto de los rayos solares sobre este elemento. Eso es lo que es radiación solar. Bien, jóvenes, espero que haya sido entendible la clase. Nos vemos en una próxima clase. Cuídense mucho, sigan cuidándose, salgan a la calle con mascarilla porque todavía la situación no cambia. Si bien ha cambiado un poco, todavía permanecemos en la fase que estamos en Chañaral. Cuídense mucho y nos vemos.